Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula Mekelt. Hoy para nosotros es un honor contar con la presencia de la profesora Nayibe Chacón, quien, además de mi amiga desde hace más de 20 años, aunque no saquemos la cédula, es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela en materia de Derecho Mercantil. Es directora del Instituto de Derecho Privado en esa misma universidad. Es la secretaria general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y podría estar hablando toda la sesión acerca de todos los trabajos que ha llevado adelante la profesora Chacón, pero preferimos que ella misma pues tome la palabra y comparta con nosotros hoy un tema que es del día a día de todos los abogados en Venezuela y que tiene que ver con el manejo de los documentos extranjeros en el registro mercantil. Como en todas las sesiones, les recordamos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. La profesora Chacón estará compartiendo su ponencia con nosotros y al finalizar la ponencia, pues abriremos un espacio para que todos podamos participar y hacer las preguntas que tengamos a bien, bien sea a través del chat que está ya abierto para todos o bien sea de viva voz accionando sus cámaras y micrófonos para intervenir en la sesión. Sin más, entonces le doy la bienvenida a la profesora Chacón. De nuevo, gracias por acompañarnos en el aula Mekelt y el micrófono y la cámara son todas suyas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la profesora Claudia por la invitación. Muchísimas gracias a Activa usted. el sonido, Nayibe. Yo lo tengo activo, ¿no me escuchan? Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Oh, ok, perfecto. Es que está como en cámara lenta esto. Eh, bueno, agradecer primeramente a la profesora Claudia por la invitación. Un gusto acompañarlos en esta sesión de la Cátedra Meckel. A ustedes, hay un eco, a ustedes agradecerles que se hayan conectado a esta hora. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a empezar compartiendo. Hay alguien que está haciendo como un retorno. Ajá. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Perfecto, gracias, Claudia. Bueno, la profesora Madrid me ha invitado muy gentilmente a acompañarlos en el día de hoy con un tema que es el registro mercantil y actos de autoridades extranjeras. Ese es un tema, en verdad, el tema pues del registro mercantil es algo que a mí me ha apasionado desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario primeramente hacer tres apreciaciones iniciales. El registro mercantil es una oficina pública. Esto es, si se quiere, neurálgico para lo que vamos a ver a continuación. La falta de carrera registral en Venezuela, a diferencia de otros países, las personas que están conectadas, que están en otros países, que ejercen en otros países, saben que en muchos otros lugares la carrera se estudia para ser notario, se estudia para ser registrador, hay un examen, así como el examen de la barra, hay un examen dentro de la carrera registral y notarial, y eso adolece nuestro sistema aquí en Venezuela. Entonces, hay una falta de carrera registral y ya vamos a ver cuáles son las implicaciones desde el punto de vista jurídico para los abogados en ejercicio de esa falta de carrera registral y notarial. Y por último, vamos a ver cuáles son los actos que interesan registrar a la luz, principalmente tratándose de una maestría, de una sesión donde estamos viendo asuntos extranjeros, cuáles son los asuntos que interesa registrar o que interesa tener en consideración cuando usted trae un documento de otro país y lo quiere hacer valer aquí en Venezuela. Entonces vamos a ver esta pregunta tiene esas dos respuestas. Por un lado, ¿cuáles son los actos aquí en Venezuela de donde nace el interés de registrar? Y por otro, cuando uno es abogado,
qué cosas es a lo que hay que tener pendiente el registro o la notaría fuera cuando viene un asunto de afuera. ¿Cuáles son los elementos a tener en consideración? Lo primero es que el registro mercantil, me voy a dedicar al registro mercantil porque como bien dijo la doctora Madrid, mi línea de especialización siempre ha sido la materia mercantil y comercial. Sin embargo, hoy en día la ley de registro público y del notariado ubica al registro mercantil dentro de un sistema junto con el registro, las oficinas subalternas de registro o registros inmobiliarios y junto con las notarías. Así que muchos de los principios que hoy en día vemos en el registro mercantil los comparte igualmente las oficinas subalternas de registro, como los llama el Código Civil, o oficinas inmobiliarias como se llamaron en algún momento tras la reforma de la ley. El registro mercantil hasta el año 2004 estuvo regulado exclusivamente en el Código de Comercio. Todavía hasta el día de hoy nosotros podemos leer, aunque esté derogado, que los registros mercantiles eran llevados en las secretarías de los tribunales con competencia mercantil. Y de ahí que el Código de Comercio además nos dijera cómo eran llevados estos libros y el Código de Comercio a su vez nos dijera qué cosas tenían que ser llevadas. El artículo 19 del Código de Comercio nos dice un listado cuáles son los actos que tienen que ser registrados por ante el registro mercantil. Entonces, en Venezuela, hasta la reforma del 2004 de la Ley de Registro Público y del Notariado, el Código de Comercio era quien regulaba la institución del registro mercantil. Sin embargo, también, ya desde hacía muchos años atrás e incluso estando en las oficinas de las secretarías de los tribunales mercantiles, el registro mercantil siempre ha sido en Venezuela una institución dentro de la administración pública. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el registrador, que es el que nos va a dar la fe pública registral, es un funcionario quien le inviste o quien le otorga esas competencias, esa función, es el Estado. Y por tanto, él se convierte en un sujeto más o en una persona o en una institución más dentro de nuestro sistema de justicia y forma parte, su tratamiento y su actividad está en el marco de lo que son los actos administrativos. Entonces, el carácter aquí importante es que se trata de una oficina pública, pero que ventila cuestiones, que lo vamos a ver en último punto, que ventila cuestiones de carácter privado. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es el registrador y el notario cuando autentica quien le da ese pase de privado a ese acto que han realizado las partes, se lo da a público, le da ese camino, esa transformación, por llamarlo, algo que nace privado se convierte en algo público. En Venezuela, a diferencia de otros países, en materia mercantil, no hay un acto que nazca de cero desde su inicio público. Los actos nacen privados, piensen ustedes, un acta de asamblea, de una junta, de una asamblea de socios, una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima, que nace privada, se lleva a cabo y después uno va al registro y esa acta se convierte entonces en ese documento público por el pase en esa oficina. Entonces, fíjense, son documentos privados y que se convierten en público, por tanto, el registro mercantil en Venezuela tiene carácter declarativo en prácticamente todo su accionar, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no nace el acto desde su intervención. ¿Por qué? Porque lo que carecería en todo caso sería de esta fe pública. El acto ya existe, pero sin fe pública, pero lo declara erga omnes o lo declara público la acción de llevarlo por ante el registro mercantil. ¿Okay? La ley de registro público y del notariado
cuando salió el año por primera vez en el año 2004, por primera vez que incorpora el registro mercantil, es a lo que me refiero, trae una cantidad de facultades, le otorga una cantidad de facultades al registrador mercantil, entre esas aquella llamada facultad calificativa o función de calificación del documento del acto. De ahí que el registrador mercantil, hoy en día nosotros tenemos, bueno, hoy en día no, desde el año 2004, tenemos un registrador mercantil que se mete en el documento, y por eso es que prácticamente a diario devuelven los documentos. Entonces tenemos que esa función calificadora va más allá. Él se mete incluso en la naturaleza del negocio jurídico, que en principio era privado. Él se mete producto de esta competencia o de esta facultad o de esta función de calificación. Y calificar no es otra cosa sino decir que efectivamente, a tenor de lo que dice esta ley de registro público del notariado, decir que efectivamente ese acto es ese acto y se está cumpliendo. En materia mercantil, de sociedades anónimas, perdón, en materia de sociedad anónima, esa potestad además se han delimitado a través de una cantidad de potestades discrecionales que tiene el registrador mercantil, por ejemplo, cómo meterse en la racionalidad entre el objeto social y el capital de la compañía. Que si nos vamos al Código de Comercio, en materia de sociedad anónima, no hay ni mínimos ni máximos, pero el registro mercantil, la ley de registro, dice que el registrador se puede meter. Y ese es el fundamento por el cual el registro, el sistema, la Dirección de Registro y Notaría, a través del sistema del SAREN, coloca unos mínimos para la constitución de las sociedades mercantiles, en particular la sociedad anónima, unos mínimos de capital para constituirse. De ahí es que viene esa facultad y de ahí ese es el sustento legal que se puede encontrar dentro de la ley de registro público y del notariado. Entonces, fíjense, a su vez nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? La falta de carrera registral y notarial. Aquí no le quise colocar notarial, pero bueno, hay muchas de las cosas, como les digo, por la ley de registro público y del notariado que se utilizan indistintamente para uno y para otro, sobre todo en materia de principios. La falta de carrera registral hace que el registrador mercantil esté sujeto, primeramente, al ser una oficina dentro de un sistema administrativo público, a estar sometido a la dirección del Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, que no existe unos fundamentos para el establecimiento, por ejemplo, en este caso, de esas potestades discrecionales. ¿Ok? Al no existir una profesionalización en materia registral y notarial, pues evidentemente vemos que se encuentra de alguna manera a la deriva de mucha más discrecionalidad. Fíjense lo difícil que es establecer mínimos y máximos de constitución. El tiempo de duración de una sociedad que el registrador mercantil puede decir eso no es suficiente, eso es mucho tiempo. Pensemos nosotros, se va a constituir una sociedad, unas personas muy jóvenes o muy mayores y le colocan 50 años. Bueno, seguramente la gente ya fallece. Si tienen 90 años cuando van a constituir una sociedad, es raro que vayan a vivir 140 años, pero eso no tiene nada que ver con la sociedad, porque las acciones las hereda la persona, o sea, entran dentro de la sucesión, o sea, eso no tiene justificación. Entonces, esos criterios de discrecionalidad a la falta de profesionalización, pues evidentemente crean más problemas, más incomodidades para el ejercicio de las libertades económicas consagradas constitucionalmente, que en definitiva ese es el problema que genera esta situación de falta de profesionalización. ¿Okay? Una cantidad excede la discrecionalidad y entonces se vuelve en arbitrariedad. ¿Okay? Luego, y aquí sí ya vamos a hablar un poquito más ya de la parte internacional, cuáles son los actos que interesa registrar, los que queremos darle efecto
efecto, ese famoso erga omnes, ese famoso efecto frente a las terceras personas, ¿ok? Una sociedad existe como un contrato si los accionistas, los socios no han cumplido con el trámite ante el registro mercantil, sí, existe como un contrato que los obliga a todos ellos. ¿Existe la persona jurídica? No, entonces no puedo tener ese efecto erga omnes de la constitución de la sociedad. Cuando nosotros traemos documentos que queremos hacer valer aquí en Venezuela, sobre todo en materia mercantil, y que queremos llevar ante el registro, ¿qué nos dice el registro? Pensemos una compañía, es lo que nos dice la ley de registro público del notariado. Yo voy a constituir conjuntamente con una sociedad extranjera una otra compañía, una sucursal, una agencia aquí en Venezuela de una compañía que está constituida afuera. Ese es un supuesto. Otro supuesto, ¿cuál podría ser? Un administrador de una sociedad extranjera que va a hacer tratos aquí en Venezuela y yo quiero saber qué documento tengo yo, cuál es el documento que yo necesito verificar para saber si esa persona puede efectivamente hacer o no tratos aquí en Venezuela, que eso tenga la validez. Entonces, en definitiva, se trata de documentos, ¿verdad? Emanados que también tienen que estar de una autoridad con competencia para hacerlo en el país de origen. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay algunos documentos en materia mercantil que no es el registrador mercantil como ocurre en Venezuela, sino que son suficientes con los notarios. Y eso hay que estar bien atentos cuando llega algún documento, nos trae nuestro cliente, mire, voy a hacer un negocio con esta persona, efectivamente el poder fue correctamente otorgado, más allá de si de las cuestiones formales, de si está traducido, más allá de si tiene la postilla, hay que ir más allá. La persona que efectivamente otorgó ese documento era la persona que lo podía hacer en el país donde emanó el documento. Eso es lo primero que hay que revisar. Y si ese documento además es suficiente aquí en Venezuela. Nosotros, en la práctica, yo he revisado muchos documentos extranjeros que se quieren hacer valer aquí en Venezuela, que en materia mercantil, sobre todo poderes para administradores, es lo que más nosotros hemos visto, y se los de compañías extranjeras. Entonces, el poder puede que esté registrado o puede que esté notariado, dependiendo del país del cual emana, porque puede ser que en ese país los poderes de administradores sean suficiente con solamente no sea suficiente la notaría, sino que tengan que ser registrados, por ejemplo. Entonces, hay que estar muy atentos a el tipo de documento que se quiera hacer valer. Pero en todo, la génesis de esto es que los documentos que interesan registrar, en definitiva, son los que se le quieren hacer valer frente a terceras personas. Y en eso sí, el derecho registral, prácticamente un principio universal, es ese, que la persona que otorgue el documento, ¿ok? Que la persona sea la que efectivamente está llamada por ley a otorgarlo para que ese documento pueda tener esa validez frente a terceras personas, sea susceptible de ser presentado y tenga validez ante pensemos nosotros, en el caso, en el ejemplo de la oficina, que se quiere establecer una sucursal aquí en Venezuela y usted la quiere ir a registrar, el registro mercantil lo primero que le va a pedir es que eso esté todo apostillado. Todos los registros mercantiles es lo primero que piden, que todos los documentos hayan cumplido con ese pase. Entonces, evidentemente, si está en idioma extranjero, además, usted lo tiene que traducirlo por un traductor o un intérprete que le haga la traducción al idioma español, un intérprete además legal que le haga la traducción, sobre todo las compañías de países, por ejemplo, como Corea, como China, Japón, etcétera, pues es obligatorio y necesario que eso sea así. Entonces, bueno, ni hablar rusa, etcétera, pues. Entonces, es necesario ese pase de que eso esté
correctamente traducido y por la persona además que corresponde que lo esté. Otro caso particular que también hemos visto es que aquí en Venezuela el Código de Comercio dice en el artículo 19, y estas son cosas que hemos visto en la práctica, el artículo 19 dice que todo acto que interese a tercera persona de las compañías tiene que ser registrado y no en todos los países todos los actos tienen que ser registrados. Entonces, y cuando un acto efectivamente interesa a tercera persona. Muchos dirán todo lo que tiene que ver con capital en materia de la sociedad anónima interesa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas es un principio también prácticamente universal, son compañías que responden con el monto de su capital. No se puede atacar a los accionistas en principio. Entonces, evidentemente, cualquier documento que tenga que ver con parte patrimonial, pues son documentos que interesan a terceras personas que pueden contratar con la sociedad y estos documentos tienen que ser efectivamente aquí en Venezuela registrado y si usted va a traerse uno de afuera, igualmente tiene que haber cumplido con que haya pasado por la autoridad competente. Ya bien sea, como les digo, en algunos casos puede ser un notario y en otros casos puede ser un registro. Incluso hay países que tienen la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Que incluso requieren haber, o la Cámara de Comercio, requieren haber pasado por un visto bueno de esas autoridades. Entonces también, por eso les digo, hay que estar atentos a cuáles son los requisitos de emisión de esos documentos en su país de origen para que además se cumpla la formalidad correctamente, ¿sí? Creo que desde el punto de vista, fíjense que las tres cuestiones, me voy a devolver a la lámina número 2, aquí. Las tres cuestiones se entrelazan. No existe la oficina pública, la oficina pública a su vez necesita la carrera registral para que los actos que nacen privados sean pasados eh, como actos públicos, ¿ok? Y que tengan eso como documentos públicos y que tengan ese entonces efecto erga omnes. Hasta aquí mi participación, los voy a escuchar a ustedes si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Chacón. Muy interesantes sus reflexiones. Abrimos ahora entonces el espacio para las preguntas. Y de pronto para romper un poco el hielo, a mí me gustaría, digamos, hacer algunas preguntas respecto de este tema, porque como les decía al inicio, y lo reafirma la profesora en su exposición, es el día a día. Y nuestros registradores y notarios no están formados como para enfrentar muchos de los problemas que se les pueden plantear en la práctica, muchos de los cuales vinculados al tema de los documentos emitidos en el extranjero. Y a mí sí me quedan como varias curiosidades. Primero, en relación a lo que tiene que ver con la función de la apostilla en un documento público extranjero, en los casos en los cuales haya habido registro de ese documento en el país de origen ante la autoridad competente para dar fe pública, que no necesariamente tiene que ser la misma que tiene esa característica en el ordenamiento venezolano. Pero, a ver, si la apostilla... ¿Aló? ¿Escuchando? Ahorita no. Si la postilla, te perdí ahí. Si la ¿Me postilla. escuchan? Ahora sí. Ajá. Creo que me fui por un momento. Ya va. Les decía que si lo que la apostilla busca es la certificación del, entre otras cosas, de la firma de la autoridad competente, de la condición de esa autoridad competente, es decir, que es él el que tiene que firmar ese documento específico, su firma y el sello de su oficina. ¿Por qué el registrador mercantil venezolano tendría que volver a mirar si esa fue la autoridad competente, si esa es una de las cosas que la apostilla certifica precisamente y por eso su importancia? Es decir, la apostilla no se pronuncia sobre el contenido del documento, no prejuzga si es verdad o es mentira lo que dice el documento, simplemente dice,
quien la firmó es el funcionario competente. Esa es su firma y ese es el sello de su oficina. Entonces, ¿por qué el registrador mercantil tendría que volver sobre el punto de la competencia del funcionario que firmó el documento? Y yo entiendo Bueno, que en el, perdón, Nayib, ujú. yo entiendo que en el sistema interno puede haber alguna norma que le dé facultades de revisión de fondo, las cuales excede, y lo sabemos, porque un registrador devuelve un documento por una coma mal puesta. Pero ¿por qué con el documento extranjero? El documento extranjero ya pasó un procedimiento de revisión que además fue refrendado justamente por esa apostilla. ¿Por qué volverse tan quisquilloso con el documento extranjero que fue válidamente otorgado conforme a un ordenamiento jurídico distinto y refrendado por una autoridad cuya competencia además es refrendada por la apostilla? Ese sería el primer planteamiento. Sí, fíjate, yo los casos que he tenido en la vida real han sido de registradores que exceden el límite que les otorga la norma en materia de calificación, que exceden el límite. Lo tuve en 2 oportunidades con 2 registradores mercantil diferentes en materia de poderes de los administradores de la sociedad. Incluso se metían con el documento más allá bueno, a traer el primer documento, una sociedad de muchísimos años, el primer documento constitutivo de esa sociedad, a ver si había habido alguna modificación del documento original. Y creo que fue completamente una extralimitación. De hecho, yo solicité que me lo dieran por escrito porque mi cliente no lo creía. Yo solicité que me lo dieran por escrito porque acuérdense, y aquí viene la cosa, son actos mercantiles de privados, pero en definitiva uno tiene que pedir que se lo den por escrito porque tantas veces te devuelven un documento que el cliente no te cree, que no es que tú no sabes, piensa más bien que tú no sabes derecho, pero uno lo que espera es que se lo devuelvan por escrito para poder accionar desde el punto de vista administrativo, irte por la vía administrativa y solicitar un recurso de revisión por otra persona dentro de la dirección. Entonces, es extralimitándose eso, porque la función de la postilla, tú lo has dicho correctamente, es decir, esto funciona y en este país nos acogemos a la postilla, con lo cual los documentos que lo tengan se tienen por completos conforme al ordenamiento que lo emitió. Entonces, completos digo yo que lo que quiero expresar es que la persona tenía la competencia y es el pase que se requiere para tener ese efecto erga omnes. Entonces, creo que, y aquí lo enlazo con el otro punto de mi exposición, de reflexión, que es la falta de una carrera registral y notarial. Una profesionalización en esta área es fundamental, sobre todo porque es el registro, principalmente el registro mercantil, el que crea, que le da el pase a las ficciones de derecho. Quien me crea a mí una sociedad mercantil con personalidad jurídica es un registrador mercantil. Si esta persona no sabe de derecho, no sabe de qué es no sabe, no o sea, desconoce lo último en guaracha, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente, ¿qué figura jurídica me va a crear? Nosotros tuvimos un caso de una sociedad mercantil constituida en un registro civil, y era una sociedad mercantil, está registrada en Gaceta Oficial. Entonces, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo ocurre eso? Nosotros lo vimos. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, evidentemente ocurre porque el registrador civil entendió que él podía registrar porque eran sociedades y como él tiene la competencia de registrar una sociedad, oye, pero ahí la especialidad es el mercantil, o sea, y no había cómo. Entonces, y eso ocurrió. Entonces, evidentemente, pues eso entrelaza el problema, creo yo, sigue siendo un problema de exceso y falta de profesionalización. Creo yo que esa llave, esa mezcla es mala, es letal para los abogados, letal. Así es. No sé si alguien de los presentes quiera hacerle alguna pregunta a la profesora Chacón. Ya, como les decía, pueden utilizar el chat o simplemente activen sus micrófonos y adelante. Buenas. Adelante, Luis. ¿Qué tal, profesora? Es un gusto verlas a las dos después de tanto tiempo y en pandemia. La pregunta es más, claro, ya la respuesta creo que va a ser en el mismo sentido que la profesora ya nos los comentó, pero ha sido una práctica y mal llamada práctica mercantil que a veces te piden
para poder pasar un documento que venga del exterior, incluso de Venezuela al exterior, que antes de pasar a la apostilla tenga que se pasar por la legalización, cuando pareciera que el mismo sentido de la apostilla es precisamente saltarse la legalización. Digamos, ¿qué reflexiones puede decir sobre ese punto? Sí, Luis, efectivamente, o sea, las reflexiones giran siempre en ese mismo sentido. Fíjate, tú me acuerdo, no sé si todavía el trámite es igual, pero me acuerdo con los títulos de las personas que iban de Venezuela para afuera. Entonces, usted tenía que refrendar que la firma efectivamente fuera de la persona, del rector, etcétera, del rector del momento que estaba ahí. Y además de eso, pasar por la apostilla. Entonces había un trámite ante un ministerio de educación y después un trámite ante Cancillería. Entonces son requisitos que la burocracia ni hablar, o sea, la cantidad de dinero y tiempo que se pierde en eso, dinero que literalmente se pierde, porque efectivamente, bueno, todos sabemos aquí el tema de los pagos en ese sentido. Entonces, efectivamente, hay un problema de que se crean unas competencias, pero sin justificación. Que la justificación te la diera, o sea, incluso la justificación en negativo, te la diera, mira, eso no es necesario porque ya tienes el pase por la persona correspondiente y ya no necesitas más nada. Y te lo diera si hubiese la profesionalización. Yo confío ciegamente, es más, creo que tiene que ver por el tema de la universidad, ciegamente que las personas tienen que profesionalizarse. Los abogados que funcionan para todo, ese no es un buen abogado. O sea, las personas tienen que profesionalizarse en su ejercicio profesional, especializarse. Yo abogo por la especialización y un conocimiento amplio, porque en definitiva el derecho es una disciplina muy vasta, pero es imposible saberlo todo. Entonces, eso hace que se creen este tipo de situaciones, este tipo de controles que a la final son absurdos. O sea, en verdad, no, yo no le consigo otro tipo de justificación. Ahí también hay algo importante en relación con la pregunta de Luis, y es que cuando entra en vigencia el convenio de la Haya sobre supresión del requisito de legalización, el convenio solo alcanza la legalización diplomática y Sí. la cadena de legalizaciones internas, que es a la que se refieren allí, sigue vigente. Tal vez la mayoría de los países hicieron como una especie de unificación allí, le dieron su tope con el tema de la apostilla. Pero el punto es que para remover esos obstáculos previos a la obtención de la apostilla en Venezuela es necesaria una reforma de la legislación interna, porque esa cadena de legalizaciones que se nos hace súper engorrosa digamos, tiene fundamento en la ley. Eso no es un invento y la apostilla no viene a sustituir eso. Pero yo sí que vi prácticas cuando recién entró en vigencia el convenio de la Haya, y es que pedían tales cosas como la traducción del título de la apostilla, que por disposición del convenio tiene que estar en francés. Entonces sí ha habido como unas prácticas raras. Y en relación con eso, yo veo aquí algunas preguntas de los asistentes. Floralix Chacón pregunta si en el caso de una empresa panameña que designa un apoderado para comprar acciones en una empresa venezolana debe presentar poder apostillado y legalizado. Más bien sería apostillado o legalizado. No, tiene que ser aquí en Venezuela apostillado. Y sí tiene que tener un poder, además que para la compra de acciones hoy en día en Venezuela por un tema, y aquí nos vamos a otro tema, que es el punto en materia de legitimación de capitales, el GAFI, que estuvo hasta hace poco aquí en Venezuela. Nada, o sea, tienes que tener y tiene que ser un poder especial para compra de acciones de una empresa venezolana por este tema de la legitimación de capitales. Eso, además, en materia particular de capitales comprados por personas extranjeras, hay toda una regulación en materia de la lucha contra el terrorismo y estas otras... otros delitos de crímenes internacionales, pues evidentemente hay todo, el pase es muy, muy complicado, en verdad que, o sea, complicado no, se requiere especializado, es decir, que sea un poder para compra de acciones de una empresa venezolana apostillado correctamente y le van a pedir de dónde va a sacar el capital para hacerlo y todo eso, y es una documentación que además del poder. O
sea, el poder ahí no le va a bastar por la legislación en materia, como les digo, de legitimación de capitales, que ya excede incluso el rubro mercantil porque es para todo, pero la ley de registro público del notariado desde la reforma del año antepasado, y esta última también la tiene, coloca al registrador, el registrador está obligado, y el abogado, y esto es bien importante, el abogado que haga este trámite ante el registro mercantil venezolano también tiene que dar notificación a la oficina de legitimación de capitales aquí en Venezuela, que lo lleva la ONA. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque anteriormente con el secreto profesional los abogados nos curamos en salud. Sacábamos nuestro secreto profesional y decíamos, yo no te puedo decir qué estoy haciendo, ni para quién lo estoy haciendo, ni cómo lo estoy haciendo. Pero hoy en día la ley en materia de legitimación, la legislación, porque no es una sola ley, todo el compendio te dice que incluso los abogados somos obligados a notificar de dónde viene ese dinero y para qué viene ese dinero. Ojo, y no es solamente aquí en Venezuela, eso es algo, bueno, de internacional, pues, o sea, es todo un movimiento para evitar eso del blanqueo de capitales, como ustedes lo quieran llamar, blanqueo, legitimación, etcétera. Entonces, esos son temas que tienen como un asterisco. O sea, cuando usted le dan un poder para comprar acciones, usted tiene que saber de dónde viene el dinero y además tiene que declararlo. Eso es bien, es neurálgico, pues. Claro, y en relación también con... Profesora, disculpe, buenas tardes. Ya te doy la palabra, Gerardo. Sí, En pero era relación un también comentario chiquitico con lo que Ajá. está diciendo, con lo que está diciendo la profesora, lo del poder. Además de todo lo que ella, como bien lo dijo, en la actualidad están exigiendo los registros, y me pasó recientemente que se registre el poder en el registro donde va a hacer las actuaciones. Entonces, eso o sea, además de legalizado, apostillado y pasado por Cancillería, Recancillería y todo lo demás, nos paralizó los trámites de unas compras de unas acciones porque el registrador exigía que el poder para obrar tenía que estar previamente registrado en el registro mercantil. Y nos tocó paralizar todo lo demás y incorporar el poder al registro mercantil, hacer todo, pagar los aranceles exorbitantes que estamos pagando en la actualidad. Sí. Por todas esas cuestiones y eso. Pero entonces era esa acotación. Además, hay muchos registradores que están registrando el poder antes de obrar. Sí, fíjense, la profesora Ana María Tambasco precisamente refiere el caso del otorgamiento de un poder en Estados Unidos frente a notario y luego debidamente apostillado. Y el registro mercantil aquí pidió el documento constitutivo y el acta donde se verifica que quien otorgó el poder tenía competencia para otorgarlo y toda la documentación apostillada. Es decir, son cada vez como más los requisitos que se exigen y acompañan este tipo de cuestiones. Claro, es que, fíjate, Claudia, es que no hacen distinción, porque es lo mismo que nos pedirían a cualquier abogado aquí en Venezuela para registrar un poder, que haya sido notariado para compra de acciones. El registro mercantil, como bien señaló el señor Gerardo, te lo van a pedir registrarlo en el registro mercantil. Entonces, esto lo que te están haciendo es que la apostilla, vale, sí, está bien, pero necesito saber toda la documentación anterior. Y los gastos son elevadísimos porque quizás, bueno, de inglés no es tanto, o sea, hay más traductores, más intérpretes que lo hacen, pero pensemos en compañías, créanme, China, rusa, así sea con que están contratando con el Estado, que son cantidades, pero es que en verdad el trámite es bien engorroso, es bien complicado. Así es, y lo que no pide la ley se lo inventa el registrador en el camino. Por esta facultad por lo que llaman ellos el poder de calificación, que además se meten en cosas tan íntimas como es cuánto dinero tiene usted para emprender un negocio. Entonces, en verdad, con cosas tan íntimas. Pero la ley no resuelve situaciones en las cuales, por ejemplo, o sea, no resuelve problemas, sino más bien lo genera aunque tú tengas tu acta firmada, te mandan a llevar el libro de accionistas. Entonces tú tienes que llevar el libro de accionistas, que el Código de Comercio te dice que es un libro que no sale que no tiene que presentárselo usted a nadie, ellos te lo piden. Entonces, evidentemente, no,
crean trámites producto de este principio de calificación. Aquí hay alguien que está pidiendo Victorino Tejera quiere hacer una observación. Hola, buenas tardes a todos. No sé por qué la cámara no me prende. Quiero hacer un comentario acerca de la primera pregunta que hacía Claudia. No quiero sonar como retrógrado, pero tal vez quiero hacer el papel de abogado del diablo, ¿no? Ya que estamos acá hablando en términos teóricos. Yo entiendo la función de la apostilla, de hacer las cosas más sencillas a la hora de traer un documento del extranjero. Ahora, hay muchos países en los cuales la autoridad que inicialmente valida la firma o autentica la firma no se mete en el fondo del documento. Es más, voy a dar un ejemplo concreto. En Estados Unidos, el notario ni siquiera tiene que tener el documento en el idioma que él maneja. Aquí en Estados Unidos se puede firmar un documento en español ante un notario que no habla español. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando la apostilla lo único que hace es certificar que ese señor que se dijo ser notario es efectivamente notario, bueno, tal vez tiene algún sentido que el funcionario venezolano pregunte un poco más allá, ¿no? Que el funcionario venezolano indague sobre si efectivamente la persona que dijo haber obligado a una persona jurídica en el extranjero tiene la facultad, conforme al derecho extranjero, de obligar a esa persona jurídica. Bueno, me gustaría ver qué piensan al respecto. Tú sabes, Victorino, yo siempre he estado de acuerdo con tratar de precaver situaciones anómalas. Es decir, una persona firma un documento y no tenía legitimidad, donde obliga a la compañía por N cantidad de millones y no tenía capacidad, no tenía la legitimidad para hacerlo. Evidentemente, cuando te metes en la vida del documento, pues te das cuenta si la persona tenía o no legitimidad para hacerlo, pero si podía o no obligar a la compañía. Pero a su vez, eso inutiliza una cantidad de cosas que son creadas, que en el marco del derecho mercantil no fueron creadas para él, porque el derecho mercantil, acuérdate que es un derecho de celeridad. El comerciante no puede esperar un trámite engorroso, por lo menos en otros países la cosa sale rápido, pero cuando es de aquí de Venezuela para otro país la cosa se complica. En muchos países que utilizan firma digital y documento digital, todo sale expedito, uno pide para hoy, ya mañana está. Panamá, aquí hablaban de Panamá, Panamá es un país que utiliza firma electrónica, Colombia utiliza firma electrónica para casi todos sus documentos y sobre todo en materia